Hola de nuevo, nos encontramos hoy para hablar nada más y nada menos que de la meditación. Bueno, la meditación ha dejado de ser una práctica mística para convertirse en una práctica que está de moda y que forma parte incluso de las conversaciones cotidianas que tenemos todos. También es un tema envuelto de velos misteriosos y de mitos, muchos mitos. Es una práctica ancestral, o así lo retienen muchos expertos, que ha resistido la prueba del tiempo y que ha evolucionado de ser una disciplina espiritual a convertirse en una herramienta incluso muy valiosa para la salud mental, para el bienestar, para el empoderamiento, este término tan en boca de todos, incluso para el éxito y para la consecución de una vida supuestamente feliz. Sumergirse en la esencia de la meditación no es nada fácil, definirla no es fácil y desmitificarla quizás es aún menos fácil. Hay muchos conceptos erróneos que pueden existir en su entorno y es un verdadero reto, ya que existen muchas formas de verlo, muchas formas de practicar la meditación, incluso muchas formas de integrar la meditación en la propia vida personal. ¿En qué consiste verdaderamente esta disciplina milenaria? Meditación, mindfulness, como se da en llamar hoy en día. ¿Cuáles son esos mitos que rodean el halo de la meditación y cuáles son las verdades fundamentales que todos deberíamos conocer? Vamos a explorar estas cuestiones y seguramente otras muy interesantes con nuestros invitados y paso la palabra a Pepa para que nos los presente. Adelante. Gracias, Maite. Bueno, hola a todos los que nos estáis viendo y escuchando. Aquí estamos en otro encuentro de yoga con Maite Criado y conmigo y estamos acompañados esta vez por invitadas e invitados estupendos. Voy a empezar ya a presentarlos para empezar a reflexionar sobre meditar. Pues aquí a mi derecha tengo a Mataji Devi. Ella es profesora de yoga integral desde 2010, formadora de profesores de yoga integral desde 2013, especializada en yoga femenino y embarazadas desde 2017. Antes de dedicarse al yoga, trabajaba como logopeda y psicomotrista con niños y adultos con daño neurológico. Formada en MTC, Medicina Tradicional China, masaje, reflexología y terapias energéticas. Actualmente dirige el proyecto Anaí con el objetivo de compartir la energía femenina a través del yoga y la meditación. Así es. Mataji, encantada de que estés aquí. Gracias a vosotras por invitarme y a esta oportunidad de poder compartir con todas. Gracias. Muy bien, gracias. Aquí a mi lado, también voy ahora a la izquierda, tengo a Mardía Herrero. Ella es escritora y es profesora, es peregrina y madre, le gusta definirse, doctora en literatura, DEA en Ciencias de las Religiones, licenciada en Filología Hispánica y en Historia. Es amante del sufismo, es co-creadora junto a su marido, Rafa Millán, del canal de YouTube Psicología y Espiritualidad. Participa habitualmente en talleres y conferencias sobre sufismo, mística cristiana, teorías del imaginario y maternidad sagrada. Ha escrito varios libros, uno de ellos Cielo y Tierra, Peregrina, o varios de ellos, como Santa Teresa me acompañó al sufismo, 39 semanas y medio, un embarazo sufí y El paraíso de los escritores ebrios. ¿Qué tal, Mardía? Encantada de que estés aquí con nosotras. Estar aquí con vosotros. Muy bien. Y aquí enfrente tenemos a Carlos García Rubio. Él es doctor en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid
Es licenciado en Psicología y máster en Psicología de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en mindfulness en contextos de salud por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en budismo por el Instituto de Estudios Budistas Hispano. Especialista en terapias contextuales e instructor de MBCT, terapia cognitiva basada en mindfulness. Trabaja como psicólogo en consulta privada y desarrolla diversos proyectos relacionados con el mindfulness en el Instituto Nidhakara y en el Instituto Sukha. Pues Carlos, aquí estamos, encantada de tenerte. Yo creo que sería interesante comenzar porque cada uno dijera así en forma de flash ¿qué es la meditación? ¿Quieres empezar, Carlos? Ok. Empezamos por algo así simple, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo creo que cuando hablamos de meditación, en realidad estamos hablando de muchas cosas. Es como preguntarle a alguien, yo qué sé, qué es el cine, o qué es el arte, o qué es el deporte. Creo que es algo muy amplio. Y dentro de la meditación creo que hay, como se ha visto aquí, ¿no? También pues muchas disciplinas distintas, muchos caminos, muchas tradiciones, y particularmente a lo que yo me dedico más, que es el tema del mindfulness, pues ahora lo llamamos mindfulness meditation, ¿no? Como meditación mindfulness, pero en realidad esto es una palabra una expresión rara, porque en realidad la meditación la usamos para promover habilidades de mindfulness. Entonces, no es que sea como mindfulness un tipo de meditación, sino que usamos una serie de meditaciones para promover estas habilidades, que son las habilidades de mindfulness, que básicamente consisten en la habilidad para estar en el presente, prestar atención y relacionarme con la experiencia de una forma específica, que tiene que ver con aceptar, no juzgar, estar con lo que hay, no rechazarlo, sino abrirse a ello, estar curioso con eso. Entonces, desde esta perspectiva, pues la meditación puede ser muchas cosas, y en lo que se refiere a mindfulness, pues esta es un poco la propuesta que trae. Pero seguro que mis compañeras pues pueden decir otro tipo de respuestas, ¿no?, sobre qué es la meditación. María, ¿quieres seguir? Me llama la atención, ¿no?, poder hablar sobre meditación, porque claro, con 5 hijos, esto lo digo en algunos foros, a veces participo para hablar de meditación y silencio, y digo, en mi casa no hay silencio jamás. Entonces es como paradójico, ¿no? Yo me siento como una paradoja con patas viniendo aquí hoy a hablar de esto, ¿no? Y amo la etimología. A mí me gusta mucho la etimología porque es la ciencia a través de la cual la palabra regresa a su hogar. Entonces he dicho, voy a hacer una asociación libre a partir de la etimología de meditación, y entonces si vamos como a la raíz de la raíz, en último extremo puede que tenga que ver, la meditación puede que tenga que ver con la palabra medir, y puede que tenga que ver con la palabra mediar, y ahí me salía casi como una especie de asociación artística, una asociación poética, una idea que sí se corresponde con lo que yo siento como meditación. Para mí la meditación tiene que ver con saber colocarnos en el lugar preciso que debemos ocupar en relación con lo real. En la medida en que hacemos trabajo para colocarnos en el lugar preciso, entonces todo se liberan como las dimensiones más anudadas de nuestro ego, se liberan nuestras ensoñaciones como vagas y fantasiosas, nos vamos liberando poco a poco de nuestra dimensión egoica y alcanzamos la libertad, ¿no? Y esto tendría que ver justo con eso, con poder colocarnos, poder medirnos, poder tener una armonía, algo que tiene que ver también con la geometría sagrada, y ocupar el espacio concreto para el que hemos sido creados, ¿no? Y entonces unir nuestra intención más honda, unirla con nuestra realidad más sincera, algo así. Muy bonito, muy bonito. ¿Qué te sugiere eso y qué es para ti, pues, Matashi? Me gusta mucho lo que comentas de la etimología, de la palabra mediar, ¿no? Porque realmente para mí la meditación sí que es cierto que es como una serie de herramientas que nos van a facilitar poner en contacto dos partes de nuestra realidad, ¿no? Es como la parte más de conciencia de superficie, donde nos damos cuenta de las cosas, donde nos relacionamos con el mundo, y una parte más interna que podríamos llamar trascendente, cada uno ahí lo vive de una manera,
Y es como que los ejercicios meditativos, da igual de la línea que sean o cómo se trabajen, sí que buscan como poner en conexión estas dos partes, esa mediación, ¿no? Pues para luego ubicarnos en la vida, reaccionar o para luego desarrollar unas habilidades diferentes, ¿no? Entonces para mí la meditación es un poco estos ejercicios que ponen en contacto nuestra naturaleza más trascendente interna con nuestra conciencia de superficie, que luego vamos a poder interactuar con la vida, así como resumido, ¿eh? Sí, sí, muy bien. ¿Y Maite? A mí, yo tiendo siempre a facilitarme, a poder mirarlo desde lo simple, ¿no? Y creo que cuando hablaba en la introducción de los halos misteriosos o los halos místicos, voy a retirar la palabra misterioso, tiene que ver con cuando comenzamos a hablar de trascendencia, de una parte que nos trasciende, otra parte que está en contacto con lo más humano, ¿no? Y creo que es una de las que... Creo que es así, pero también pienso que es algo que puede crear este velo para la mayor parte de las personas. Por lo tanto, yo tiendo siempre a querer verlo y querer aprehenderlo de la manera más simple. Para mí, meditar es una forma de conducirse en la vida que te debe ayudar a vivir desde la humanidad, ¿no? Y vivir con mayúsculas, vivir tu propia realidad, aunque considero que no es fácil saber cuál es mi propia realidad. Eso es un proceso complejo. Se me ocurre esto como para comenzar. Sí, supongo que también es interesante hablar de aplicaciones, ¿no? Hemos hablado de la vida personal en ese sentido, ¿no? Que ya nos ayuda la meditación en lo fundamental, ¿no? Que es como para relacionarnos también con la realidad, ¿no? Y con el presente, ¿no? Pero vosotros además tenéis ocupaciones y trabajos en los que también abordáis la meditación para que la gente pueda aplicarla a su vida y mejorar su vida, ¿no? Y quizá es bueno hablar en ese sentido de aplicaciones y de tradiciones, ¿no? Porque cada uno, yo creo que conocéis, bueno, partes de tradiciones que han estudiado la meditación desde hace muchísimo tiempo, o menos tiempo, pero por razones diferentes, y que está muy bien también que la gente sepa en qué le puede ayudar todo esto, ¿no? No sé, si queréis si os ocurre algo así sobre la marcha, sobre esto, ¿no? Yo diría que... Bueno, esto que hemos dicho de la mediación, ¿no? Y que yo he hablado también un poquito de la relación. Y yo creo que lo que propone la meditación es una forma de relación con uno mismo y con el medio. Entonces, lo que está sucediendo con el tema del mindfulness, que es como un boom, ¿no? En el sentido de que casi parece como una panacea porque está por doquier en todos los lados, la base de ello es básicamente que traemos una forma de aprender a relacionarnos con nosotros mismos, con nosotras mismas y también con los demás. Y entonces desde ese lugar, claro, parece que ayuda a niños, adolescentes, adultos con diferentes problemas de salud mental, a enfermeras, a policías, y es porque todos nosotros tenemos sentimientos, pensamientos, emociones, y todos necesitamos aprender a relacionarnos con eso. Entonces la aplicabilidad de alguna manera es infinita en ese punto, porque lo que te está dando es la posibilidad de situarte en un espacio en el cual puedas relacionarte. Entonces, particularmente, por ejemplo, en mi caso, pues he hecho una tesis doctoral sobre cómo llevarlo a cabo con niños y adolescentes para prevenir la aparición temprana de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental. Y también en adultos utilizamos mindfulness en esta terapia cognitiva basada en mindfulness para prevenir la recaída en depresión, que se sabe que es recurrente. Pero básicamente se utiliza como lo que se llama una técnica o una práctica transdiagnóstica, es decir, que va más allá de los diagnósticos, de las etiquetas, y que de alguna manera todos tenemos cosas que hacemos, ¿no? Que nos pueden hacer daño a nuestra salud, y cómo podemos manejar eso.
Entonces, por eso se puede aplicar en el contexto clínico, en grupo, individual, en el contexto con niños, en el aula, por ejemplo, porque al final lo que estamos haciendo es aprender a relacionarnos con nosotros mismos para adoptar una trayectoria vital que vaya en dirección a unos valores que son elegidos. Entonces, esta es un poco, ¿no?, la aplicación que de alguna manera se le está dando a mindfulness, y por lo que creo que está como por doquier en este... Y como conocedor tú también del budismo, de la meditación budista, ¿no? ¿Cómo relacionas un poco? ¿Por qué? Tú sabes que hay una cierta sector de gente que tiene una cierta contestación hacia el mindfulness, ¿no? ¿Y cómo relacionas tú meditación budista de la tradición, de cualquiera de las tradiciones budistas? No sé cuál conocerás tú más o menos, y el mindfulness. En realidad, el mindfulness obviamente hunde sus raíces en el budismo, fundamentalmente en el budismo Theravada, en el budismo, digamos, del sudeste asiático. Pero claro, se despoja de muchas cosas, que es por esto la crítica que se le hace. Claro. Por ejemplo, la cuestión más ética directamente no está, ¿no? No es una cuestión tampoco que tiene fe en algunas cuestiones, aunque el budismo no es una religión, digamos, monoteísta, sino que es más bien por las enseñanzas del Buda. Pero todo ese componente, digamos, que puede haber, por ejemplo, en el budismo tibetano más esotérico, o que tiene que ver con cuestiones también más de fe o prácticas, bueno, que sí, que son más religiosas en ese punto, el mindfulness no lo trae. Entonces, probablemente la revolución del mindfulness ha sido por la pedagogía que trae. La pedagogía que trae, que es una pedagogía donde a través de meditaciones vamos hablando sobre la experiencia que ha habido en un proceso que se llama indagación, y vamos conversando sobre qué ha sucedido y cómo te puedes relacionar con eso. Entonces, eso, al menos en mi experiencia en las tradiciones budistas o en los espacios más de budismo donde yo he estado, esa pedagogía no se da. Es más bien pues retiros de meditación, puedes conversar obviamente en algunos espacios con el facilitador o con el maestro, pero no se entra a tanta discusión como sucede en estos espacios de mindfulness, ni se facilita ese proceso, digamos, con una dirección más concreta. Entonces creo que desde ese punto de vista mindfulness viene del budismo, pero está más secularizado, y además trae una pedagogía que facilita que mucha gente pueda entrar en ese espacio, que de otra manera es un poco más áspero. Yo empecé a meditar dentro de la tradición Theravada, unos 2 años más o menos. Luego, cuando conocí mindfulness, me pareció muy similar en algunos aspectos, pero la pedagogía no se parecía en nada. Era, a mi parecer, menos amable en ese sentido, en lo que tiene que ver con aprender cómo llevar a cabo la meditación. Mi impresión a veces es que hay gente que medita mucho tiempo en espacios budistas y a veces no tienen claro lo que están haciendo. Llega un punto en el que tú les preguntas y no tienen muy claro, saben un montón de prácticas, pero no tienen muy claro qué están haciendo. Entonces, creo que en mindfulness eso no sucede tanto. Con un buen facilitador... Ese es un tema muy, muy interesante, que también sugiero que hablemos y tal, ¿no? El uso de la meditación también como evasión, como posible evasión, ¿no? Creo que yo lo propone, perdona. No, me gustaría que lo que tú estás diciendo pudiera relacionarse con lo que dijo María al inicio, ¿no? Que hablaste de situarse, ¿no?, en el espacio existencial que a uno pueda corresponderle, o que uno intuya que es su lugar, y relacionarse con esto. Claro, esto es... si eso fuera el objetivo de meditar, es muy diferente de lo que está diciendo Carlos, ¿no? ¿Cómo sitúas tú tu visión en relación a esta? Porque escuchándolo también, no solo esto, sino que escuchando a Carlos también me pongo yo misma la pregunta de ¿cuál es la frontera entre la psicología y la meditación? Y en el momento que hay un facilitador, este tipo de dudas están ahí encima de la mesa, me parece, ¿no? Pues abrimos un melón ahí que nos da para días. Bueno, primero lo que ha dicho Carlos me parece muy interesante. Yo
que aplico a veces mindfulness con mis alumnos en el instituto y además les encanta, es casi lo que más les gusta. Profe, hoy meditamos. Según entro, hay muchos días que entro a clase y, profe, hoy meditamos, porque les encanta. Sí tengo la sensación de que hay una llamada que tiene que ver con el signo de los tiempos o con las circunstancias concretas que estamos habitando aquí y ahora, ¿no? Y en ese sentido, lo que le falta a la sociedad en la que vivimos, en cierto sentido, es lo que trae mindfulness. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que falta fundamentalmente en la sociedad contemporánea actual? Atención. Es lo que más falta y es una cualidad espiritual básica en todas las tradiciones que conozco, porque sin atención no hay ser humano, o sea, el alma no se forma sin atención. Yo esto lo veo también en adolescentes que cada vez con el tema de la pantalla tienen menos atención y es que trae una respuesta. Necesitamos atención, necesitamos autoindagación, hemos perdido la conexión con la búsqueda de nosotros mismos. Y la gente a los 30, 40 años, 50 años está totalmente desorientada y sin embargo no se ha preguntado nunca para qué es la vida, cuál es el sentido que tiene la vida, quién es, y de alguna manera eso lo propicia también, ¿no? Y luego también hay un anhelo que tiene que ver con una respuesta de la problemática del mundo actual de poder ir más despacio. Va todo tan deprisa que no podemos como habitar el tránsito, no podemos nunca habitar el camino que nos lleva de un lugar a otro porque vamos siempre con prisas a todos los sitios. Y entonces este tipo de técnicas nos permiten, párate, vas a hacer algo que no es utilitario, es decir, no vas a sacar dinero con esto, no te va a servir para nada concreto, ¿no? Está más allá de lo concreto, te va a servir para algo, pero algo que es más hondo que todo aquello que te puede dar dinero, ¿no? Y en ese sentido me parece que el éxito o la fama o la moda de mindfulness tiene que ver con que responde a ese tipo de necesidades, ¿no? Luego cada tradición tiene su propia propuesta, ¿no? Yo desde el sufismo no se da una meditación del silencio, sino que son meditaciones dinámicas a través de la repetición de mantras o repetición de atributos divinos, porque se concibe la palabra como sagrada, la palabra es medial, es un puente entre el ser humano, entre la manifestación y lo inmanifiesto, el silencio, lo que está previo a la manifestación, y como el puente entre ambas es la palabra, la meditación en el sufismo es hablada, es cantada, es repetida, ¿no? Es a través del ritmo que abre puertas, que son como puertas que abren para la conexión en el fondo, lo que decías antes, conexión constante entre el cielo y la tierra, lo trascendente y lo inmanente, la materia y el espíritu, la psicología y la espiritualidad. En el Bhakti Yoga es también así, se utiliza el mantra y la palabra, más que la palabra, el sonido, la sonoridad, ¿no? Para esta conexión. Pero acabas de también nombrar el mismo término que Mataji utilizó, la trascendencia, ¿no? Y tengo la impresión de que estamos yendo de cosas magníficamente explicadas y muy necesarias. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que acabas de decir y también con lo que Carlos expone que se necesita y que hay que ejercitar, pero claro, ¿cómo conecta todo eso con la trascendencia? Es como, ¿de qué me estás hablando, no? ¿Qué hay ahí en ese puente o cómo se transita ese puente? Es muy interesante lo que comentas, Maite, porque además es como que lo nombramos así con ligereza, ¿no? Le dicen, no, lo trascendente y tal, y la gente dirá, vale, ¿y qué entiendes tú por todo esto, no? Desde luego, para mí, la forma de transitar el puente es a través de la atención. O sea, es la atención lo que te lleva luego a una experiencia de una parte de ti. Y esa experiencia, yo creo que le ponemos la palabra trascendencia porque no le queremos poner otras palabras, pero podríamos ponerle otras palabras totalmente diferentes, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta trabajar con personas que a priori son escépticas. Me gusta mucho trabajar con las personas escépticas. ¿Por qué? Porque si pasa cualquier cosita no van a estar diciendo, oh, es que he visto, qué he sentido, sino que son como un poquito más analíticas, ¿no? Y cuando tienen una experiencia interna que no saben cómo nombrarla, ahí se empieza a abrir como un velo. Empieza ese puente que comentas, ¿no? Entre lo superficial y lo trascendente, es como que empiezan los velos a correrse. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué hay aquí? Y el trabajo con... quiero decir, no sé si yo no puedo explicar lo que es la parte trascendente, porque aún estoy cruzando el puente. Creo que o por lo menos me veo ahí, ¿no? Dando pasitos diciendo, bueno... Pero sí noto que la meditación, y sobre todo a través de la atención,
da respuesta a un anhelo que a mí me surge del interior, que es estas preguntas, cómo me relaciono. Personas que tendremos anhelos más de aquí, otras personas tendremos anhelos más profundos, otras nos preguntamos una cosa u otra, pero para mí la meditación me va dando respuesta, y no tanto en la propia meditación, en el ejercicio que se haga, como en el estado que a mí me deja para luego mirar el mundo interno y externamente. Y ahí entonces empiezo a entender cositas, pero nunca es, no sé si os pasa a vosotros, en el propio ejercicio meditativo, alguna vez, pero normalmente es como que ahí entrenas, ¿no?, para luego poder salir al mundo. Entonces, desde mi punto de vista, ese tránsito se hace desde la atención. No sé si era por ahí por donde querías ir. Sí, perfectamente, por donde tú quieras. Vale. Sí, vamos a ir. Sí, creo que está bien ir aclarando cosas, como por ejemplo, y hablar de por qué se ha puesto de moda la meditación, porque creo que la respuesta a eso, en parte, también nos aclara cuál es, digamos, no me gusta utilizar la palabra, pero cuál es realmente el sentido de la meditación, ¿no? Si descartamos lo que no es, creo que podemos llegar a saber un poco qué es lo que realmente es y qué puede dejar dentro que nos valga, ¿no? Entonces, yo sé, porque yo creo que lo he percibido incluso en mí misma, hay veces que te vas, que tú estás meditando, es muy fácil, sigues las instrucciones quizá de tu maestro conforme a un método X, y tú llega un momento que desconectas y no sabes muy bien dónde estás, y puedes pasar así un tiempo indefinido. Yo no sé si eso es lo que llamamos de alguna manera evasión, que cuando me levanto no sé si me vale para algo o no. No lo sé, no lo tengo claro, son dudas. Pero yo creo que son dudas que todo el mundo tiene derecho un poco a ir despejando en sí mismo, ¿no? A mí esa duda siempre la he tenido. ¿Qué habrá pasado conmigo en esta media hora o en esta hora, ¿no? ¿Soy diferente? ¿Realmente he estado en algún sitio donde he estado? No simplemente será un estado mental transitorio. En fin, yo no tengo respuestas a eso, pero vosotros sí. Antes has preguntado sobre el budismo, ¿no? Desde el budismo y más cómo lo trae la psicología, digamos, actual, no psicología budista, sino psicología, psicología, digamos, más académica. Fíjate que el objetivo, lo estaba pensando mientras hablabais, es básicamente un poco el mismo, que es la liberación del sufrimiento, en último término, ¿no? Y bueno, lo que hablamos de la trascendencia, pero tiene también un fin de trascender para un poco reducir el ego, conectar, digamos, con el todo, ¿no? O con la nada, según queramos hablar. Y hay una dirección de alivio del sufrimiento. La cuestión son los medios que se pone para eso. Y cuando nosotros nos sentamos en meditación por la mañana, ¿no?, y decimos, hemos estado aquí media hora, bueno, por la mañana o por la noche o cuando sea, ya hemos estado media hora en esa meditación formal, la cuestión es qué estamos haciendo. Y de alguna manera yo siento que lo que vamos haciendo es conectar, reconectar con nosotros mismos, y en base a eso también salir hacia afuera de otra manera. Estamos en una sociedad, por eso mindfulness nace en este contexto sociohistórico, en el cual muchas cosas van de fuera adentro, es decir, intentamos cambiar un montón de cosas que nos suceden a nosotros desde medios externos, ¿no? Y lo que trae esto es algo revolucionario, que tiene muchos años, pero digo revolucionario porque ahora está en boga, que tiene que ver con cómo hago algo desde dentro para salir hacia afuera, desde otro lugar. Y no sé, por ejemplo, somos el país que más benzodiazepinas toma, ¿no?, del mundo, y tenemos medios para introducir cosas de fuera adentro, cambiar de esa manera para salir de otra manera. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a meditar y vemos que podemos conectar con un modo de estar para salir hacia afuera de otra manera? Y esta es un poco, yo creo, la propuesta que trae, ¿no? Y a medida que vamos aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos, a regularnos emocionalmente, a entender que tenemos o que sentimos un cuerpo, que podemos relacionarnos con las sensaciones, que las sensaciones están relacionadas con lo que pensamos, y empezamos a tomar más distancia, entonces nace esta dimensión también como más espiritual, ¿no? Esta dimensión de poder ser más un observador. Ahí nos podemos quedar o podemos ir un poco más allá. Mindfulness no suele trascender ese punto en los programas cortos, pero son una puerta de entrada para ir a espacios más espirituales, vamos a decirlo así, espacios de trascendencia.
espacios de... sí, que tienen más que ver con el objetivo principal del yoga más tradicional o espiritual, por decirlo así. Entonces, bueno, eso es lo que me viene a mí en este momento. Yo creo que a veces sí se pueden utilizar todas estas técnicas para evadirse, ¿no? Para mí sí que hay que hacer como una especie de sinceración continua en todo camino espiritual, porque cualquier camino espiritual podemos utilizarlo para evadirnos o para tomar poder personal en vez de para liberarnos de nuestro ego, ¿no? O sea que sí, creo que existe siempre todo ese peligro, existe continuamente. ¿Cuáles son las claves para caminar en ese sentido? Bueno, a mí esto me gusta mucho Santa Teresa, ¿no? Y Santa Teresa decía que orar no servía de nada, que para ella la oración era una meditación, porque ella oraba en silencio, o sea, llegó ya a un nivel de oración que se fundía casi con la meditación silenciosa, y ella decía que la única prueba para saber si esa oración venía de Dios y no del demonio es que diera frutos. Y entonces ahí tenemos la doble dimensión de Teresa, que por un lado es una oradora constante, una mujer que estaba prácticamente siempre en oración y tenía experiencias extáticas muy profundas, y por otro lado es la fundadora, fundó un montón de conventos y fundó una rama de los carmelitas descalzos, una época en la que una mujer tenía generalmente una mujer de Ávila, una pobre hormiga, como decía, ¿qué va a hacer esta pobre hormiga, ¿no? ¿Cómo es posible que esta pobre hormiga pueda llegar a enseñorear la tierra y los elementos, ¿no? Es decir, tuvo una conexión, siempre lo digo así como en geometría sagrada, una conexión vertical que tenía que ver con la oración, ella estaba abierta y entonces iba recibiendo, y luego una conexión horizontal que tiene que ver con el fructificar, con la acción. Por eso ella siempre dice que Marta y María, las hermanas de Lázaro, han de ir juntas. El servicio y la oración o la contemplación o la meditación han de ir juntos. Entonces, en último extremo, la única manera de ver si nos estamos evadiendo o está dando frutos reales la experiencia que estamos teniendo es comprobar si está generando una unificación dentro de nuestra propia vida entre esa dimensión vertical y esa dimensión horizontal, ¿no? En la medida en que la dimensión vertical se hace demasiado fuerte y se pierde la horizontal, nos estamos evadiendo un poco. Igual que cuando estamos solo en la acción o solo en el servicio, también nos estamos evadiendo de lo importante, ¿no? Entonces hay que buscar siempre un equilibrio, una armonía. Está muy bien, está muy bien. Sí, bueno, yo apoyo lo que estaba diciendo Mardía y lo veo un poco así, ¿no? Creo que ahí es muy importante la sinceridad del practicante. Y en todas estas técnicas, desde mi punto de vista, yo creo que hay un punto un poquito peligroso y lo quiero nombrar, a ver qué os parece, y es ese punto de hacer todo tan aséptico del siglo XXI para que entre en toda la población, ¿no? Ese punto de decir, cogemos el yoga en los años 60, le quitamos la parte espiritual, hacemos las clases así, todas muy neutras, para que no entre en conflicto con lo socioeconómico, sociopolítico como está, y con la meditación yo creo que también pasa un poco esto, está pasando un poco esto, ¿no? Entonces cuando se retira un componente sincero de práctica, porque luego ahí cada uno tendremos nuestras inquietudes, nuestras formas de relacionarnos con la vida, con lo que veamos más allá. Eso yo ahí no quiero entrar, ¿no? Pero sí en el punto de, ¿y si cogemos estas herramientas, le quitamos todo y las metemos para un sistema con el que no estamos de acuerdo? Por ejemplo, un CEO de una compañía que no es respetuosa con el planeta, que está ahí a ganar pasta y demás, puede hacer meditación. Y puede que esa meditación le haga desarrollar unas capacidades muy potentes para llevar a cabo su negocio. Pero no hay detrás un ideal elevado, voy a decir ideal elevado, ¿no? el que pueda tener cada uno, sino que se está cogiendo la herramienta y se está haciendo una aplicación absolutamente fría y en contra de la propia naturaleza de la herramienta, ¿no? Es como una distorsión. Entonces creo que esto, no digo que sea lo general, porque yo lo que me encuentro es que la gente que medita quiere ser mejor persona, quiere dejar de sufrir, quiere estar mejor. Pero esto yo creo que es importante que también lo nombremos, ¿no? Sí, no sé es muy importante. De hecho, ha habido libros en Estados Unidos publicados y tal, muy contestando mucho el mindfulness, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo
fui invitada una vez a un congreso de mindfulness que se hizo aquí en Madrid para dar una charla sobre precisamente meditación, y me enfadé mucho porque el objetivo de ese congreso era crear herramientas, ofrecer herramientas y hablar de herramientas para desarrollar atención, que es como la base, y ahora voy a ir ahí, ¿no?, para el éxito de las empresas. No para el desarrollo personal, ni siquiera para esto que tú decías de primero mirar qué tengo dentro para sacarlo hacia afuera y conducirme en la vida con eso que vive dentro de mí y que puedo identificar de muchas maneras y ponerle muchos nombres, ¿no? Claro, para el yoga también el tema central es el trabajo con la atención. Esto no hay duda, yo creo. Hablando de las técnicas de meditación, el trabajo con la atención es la base, ¿no? La cuestión es cómo cada disciplina o cada tradición o cada linaje incluso trabaja la atención, qué te dice de la atención. Por eso yo decía antes que dónde está la frontera, quizás la has trazado tú, cuando hablas de que trabajo la atención con un fin que es un valor que doy a mi vida o un sentido que encuentro en mi existencia y que tiene que ver lógicamente con liberar el sufrimiento, que tiene que ver con situarme en la vida, en mi propio dharma o en mi propio destino o lo que sea, y reconocer, o en esa conexión con, si creo en un más allá, pues con el más allá, o en esa conexión lo que sea, ¿no? Entonces utilizo las técnicas de atención, es decir, utilizo el trabajo con la atención, pero claro, una vez que estamos de acuerdo en que la base de la meditación es la atención, por lo menos en el yoga es así, empiezan los flecos y empiezan a ver qué hago yo con la atención y qué intereses tengo yo de desarrollar por qué quiero desarrollar la atención, incluso qué herramientas te doy. Porque yo puedo desarrollar la atención contando del 1000 al 0 y repitiendo del 1000 al 0 y 1999, puedo desarrollar la atención cantando mantras, puedo imaginando o visualizando una divinidad porque creo en eso, es como... ¿Y dónde está dónde está el punto? No tengo ni la pregunta, no solo no tengo la respuesta, no tengo ni la pregunta. Pero ahí hay una cosa muy interesante, si me permites, Maite, porque hay algo que a mí me parece muy sagrado, que es la capacidad de elección del ser humano, es decir, el libre albedrío. Entonces, cuando tú tienes capacidad de dirigir tu atención libremente, es como que la atención es el vector a través del cual recibimos la vida, ¿no? Como si fuese esa ventana a través de la cual recibimos la vida. Entonces, si yo tengo 3 teles, por ejemplo, ¿no?, y en una están poniendo una peli de terror, en otra están poniendo una, yo qué sé, telenovela, y en otra están poniendo un documental, si mi atención va a la peli de terror, yo voy a empezar a vibrar con eso, voy a empezar a resonar. Si cambio mi atención, la pongo en la telenovela, pues venga, fiestón de emoción para arriba, para abajo y demás, vale. Retiro de ahí, lo llevo al documental, por ejemplo, y empiezo a vibrar con eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, por elección activa o por elección pasiva, por no elección, los seres humanos al final, con la atención, vamos a vivir las consecuencias de aquello donde la estemos dirigiendo. Y me parece que es súper bonito el decirle a las personas, podéis escoger dónde queréis tener vuestra atención, cómo queréis vivir, y si quieres vivir lo interno, lleva la atención hacia adentro, si quieres vivir lo externo, lleva la atención ahí, ¿no? Como bueno, no sé, es como un punto. A mí es que me parece muy sagrado el libre albedrío y esa capacidad de elección. Sí. Si es que lo tenemos. Ya, bueno, si es que lo tenemos. No, estaba escuchando y bueno, estamos hablando mucho de atención, pero al menos desde la perspectiva de mindfulness no es solo atención, es atención y para poder, también. atención y regulación emocional, por ejemplo, es decir, ser capaz de relacionarte con lo que hay. Entonces, respecto a lo que has dicho, ¿no?, que
puedo hablar un poquito sobre eso. Ha habido una gran crítica al mindfulness, lo han llamado a veces como Mac Mindfulness, ¿no? Mac Mindfulness, y es por todo esto que has comentado tú. Y a mí me gustaría decir que obviamente, o sea, quiere una dimensión que es más sistémica, no es una dimensión únicamente individual. Entonces, mindfulness está dentro también de una dimensión sistémica. Cuando nosotros le enseñamos a un CEO, por ejemplo, a meditar, ahí te está escuchando y, claro, la cuestión está, luego has hablado del libre albedrío, en la cuestión de los valores, ¿no? Hacia dónde diriges la atención. Para poder dirigir la atención tú tienes que ser capaz de regularte y elegir. Los condicionamientos que hay dentro de uno no somos tan libres en ese sentido, uno tiene que ser capaz de hacer eso. Cuando nosotros vamos a una empresa y enseñamos mindfulness, yo no voy, por ejemplo, desde la perspectiva de entonces las condiciones sistémicas me dan igual. Es decir, las condiciones organizacionales. Hay que cambiar cuestiones organizacionales. Ahora bien, yo quiero enseñarte a que tú puedas ser capaz de estar bien contigo mismo y poder elegir qué quieres hacer para poder determinar hacia dónde quieres dirigirte. Entonces, empieza desde un lugar que puede ser más desde dentro, ¿no? Desde abajo hasta más arriba. Ahora, si ponemos políticas más en ese sentido, entonces estamos teniendo una condición más sistémica. Y cuando se critica mindfulness es por esto, porque se le despoja de todas las cuestiones y entonces dice, entra muy bien, por ejemplo, en un sistema capitalista con estas creencias. Ya, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Es mejor no enseñarlo? Yo opino, particularmente, que cuando estoy enseñando a una persona en una empresa que no se siente bien y empieza a reconocer qué le sucede, a lo mejor esa persona decide que ya no quiere estar en esa empresa. Entonces, ¿Eso es un proceso terapéutico o meditativo? Es que yo no lo separaría. Vale, pero es una pregunta inocente. Claro, no lo separaría porque la meditación o las terapias contextuales traen mindfulness dentro y la psicología ha incluido toda la perspectiva de la meditación. Separar yoga de proceso terapéutico, o sea, no lo sé, no lo veo como muy claro, porque al final es una forma de aprender a estar y empezar a ver cómo puedes moverte por el mundo de una forma más saludable para ti. Entonces, esa persona, cuando a mí me contrata una empresa, claro, yo hablo con la empresa, oye, esto no se trata de que las personas estén bien dentro de un sistema donde se está explotando. Claro. No es este el punto. Claro. El punto puede ser que cuando la persona haga esto empiece a reconocer cuestiones de ella misma que diga, yo no quiero estar aquí. Y generalmente una empresa te va a decir, yo no quiero gente que no quiera estar aquí. Yo quiero gente que esté motivada para esto, ¿no? Entonces, a militares, por ejemplo, ¿no? Que se les enseña también, ¿no? Dice, le enseño a un militar y lo utilizo para que sea capaz de sostener la atención y entonces todo el componente compasivo pues no está. Pero claro, esos son meditaciones o formas de enseñar mindfulness muy basadas en la atención, pero no tienen el componente autocompasivo, compasivo, que choca con, digamos, todo lo que tiene que ver simplemente con la atención. Entonces no podemos despojar toda esta perspectiva de mindfulness de la compasión, la autocompasión y simplemente decir que es atención, sino que tiene que ver con entender todo eso. Y a medida que uno va practicando consigo mismo, va desarrollando estas cualidades compasivas, de gratitud, conductas prosociales. La parte ética. La parte ética empieza a chirriarle, ¿no? Empieza a chirriarle y naturalmente va en esa dirección, pero es un proceso. Pero no nos metemos tanto en los valores que tú tienes que desarrollar, o no matarás, o no sé qué, o no sé cuánto, o no tal. Si no es tanto en esa línea. Yo creo que esto no es solo de mindfulness, sino que la propia meditación hoy en día tampoco se mete en... Si es que hay diferencia entre mindfulness y meditación, pero nadie se va a meter en eso hoy en día, es como... o sí. Pues sí, en contextos más perdona, por ejemplo, que te interrumpí. budistas, pueden ser, es que está bien. Y yo creo que lo importante es que lo podamos nombrar, ¿no? Más allá de nuestras opiniones o cómo practiquemos, creo que es importante que lo podamos nombrar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Pues sí, pues lo hacemos desde aquí. La atención solo, por supuesto, no es meditación, es como aprender a hacer palitos para aprender luego a escribir y luego escribir una novela, o sea, la distancia es muy grande, ¿no? Pero creo que es muy interesante como levantarle un poquito la alfombra y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan jugoso para este sistema? Porque realmente podría ser muy revolucionaria la meditación.
Tú coges a los 46 millones de españoles y los pones en contacto con su interioridad, no voy a hablar sino de su interioridad, de sus anhelos del corazón, de sus capacidades, de sus potencias. ¿Y qué pasaría con eso a nivel socioeconómico? ¿Entendéis? Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, a mí me parece muy revolucionaria la meditación, me lo parece. Más allá de hacia dónde se dirija, cuando hay una sinceridad y una búsqueda, puede hacer cambiar, no sé si cuando empezasteis a meditar os pasó, pero creo que a todos nos pasó un poco, cuando empiezas con esto, tu mundo cambia alrededor. No sé si estáis de acuerdo con esto. Empiezan a cambiar relaciones, empiezan a cambiar formas de ver la vida, lo que ya te ajustaba ya no te ajusta, y empiezas a decir, uy, ¿qué pasa?, ¿no? Ese potencial transformador que se dice que tienen todas estas tradiciones, ¿no? Pero transformador y de cambio, no de conformidad, claro, no de adaptación, que claro, es por donde van un poco los tiros, pero no solo en mindfulness, claro, sino en general en muchas otras, aplicaciones de las tradiciones, ¿no? A que la gente, a responsabilizarte a ti mismo de todos los problemas que suceden. No, si algo no te gusta, no es problema de lo que sucede en el exterior, es que tú te tienes que emocionalmente adaptarte a eso, ¿no? O sea, la felicidad va a depender solamente de mí, y eso también es una trampa, porque no creo que sea exactamente así, ¿no? Un mundo mejor no se hace diciendo que yo de mí para adentro, ¿no? O sea, un poco es eso dicho a lo bruto, pero no sé qué pensáis. Yo quería, al hilo de lo que estaba comentando Carlos, en el sufismo se insiste en que hay que trabajar dos cosas a la vez. Por un lado es la atención y por otro lado es la intención, ¿no? Entonces ambos se trabajan siempre en paralelo, incluso la intención es previa a la atención. Y la intención, claro, ¿cuál es la intención precisa o la intención? De lo que se trata es como de purificar la intención. Claro, esto ya se escapa, engancha o enlaza directamente con lo espiritual. Pero yo he analizado mucho esto de cuál es la intención precisa, cómo se purifica la intención, qué intención hay que tener. Y de nuevo, Santa Teresa me ha dado varias claves. Ella en Camino de Perfección dice que de lo que se trata, se refiere a ella y a sus monjas, es de darnos todas al todo sin hacernos parte. Darnos todas al todo sin hacernos parte. Esto tiene que ver con unificarnos, con hacernos uno, con ser de una sola pieza, ¿no? Y esto en el sufismo también se insiste en esto. ¿Cuál es la intención precisa? ¿Cómo podemos purificar nuestra intención? Pues enlazarla con la intención de lo real o con la intención del misterio cuando fuimos creados como seres humanos, cuando se genera la manifestación. ¿Y cuál es la intención con la que la divinidad, me entendéis, ¿no? Cuando hablo de genera la manifestación? Bueno, pues hay un dicho del profeta muy interesante en que el profeta habla, como canaliza la voz divina, en que se dice: yo era un tesoro escondido y amé ser conocido. Yo era un tesoro escondido, es decir, lo real era un tesoro, es un tesoro, pero se desdobla, el uno se desdobla para poder mirarse en un espejo. Yo era un tesoro escondido y amé ser conocido, de tal manera que la intención precisa acaba por conectarnos con el anhelo de conocimiento o la ampliación de la conciencia, que es como se suele decir hoy en día, por un lado, es decir, es un proceso de conciencia, un camino de conciencia y un camino de amor, que esto en el sufismo, el cristianismo insiste mucho, es un camino de conciencia y un camino de amor. Y esto se enlazaría también con los dos mandamientos de Jesús, ¿no? El amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? La vertical, y al prójimo como a ti mismo, la horizontal. Entonces, no se puede dar una atención. Para mí no se puede hacer un cultivo de la atención real y realista si no viene acompañado de un ejercicio y una purificación de esa intención que nos permita unificarnos, hacernos uno y entrar en el camino del conocimiento, la amplitud de la consciencia, la apertura del corazón por un lado y el camino del amor, ¿no? El amor en vertical y el horizontal. La cuestión es que cuando hablamos de este tipo de mirada, que es una mirada que está vestida, ¿no? También de un tipo de intención que detrás tiene una mirada concreta y es una creencia también, vamos a decirlo como es, ¿no?
En mi caso no lo vivo como una creencia. No, hablo de creencia más como paradigma, ¿no? De lo que uno cree que es la existencia, o no como una cosa religiosa. Pero claro, hay caminos de meditación muy ancestrales, por ejemplo pone el Zen, ¿no? que normalmente quiere desvestirse de esa intención. El Zen consiste en estar presente más que en observar y en sentir que uno está presente en lo que su realidad le está mostrando o le está o dónde le lleva la realidad, ¿no? Y hay muchos adagios en el Zen. Uno que me gusta mucho es estar presente para lo que sirve en cada momento, ¿no? Y esto es una enseñanza Zen de una trascendencia enorme, ¿no? Que ha perdurado por muchos siglos. Claro, estar presente para lo que sirve te despoja de ese nivel de intención, de decir yo lo que pongo atención, pero porque necesito esto, porque quiero aquello, porque lo veo así, porque quiero cultivar tal cosa, sino verdaderamente, ¿qué quiero decir? Pues que vuelvo a lo de antes, ¿no? La atención, una vez que se tiene claro que es un trabajo que hay que realizar y que está conectado con esto que llamamos meditación, y por supuesto mindfulness, pero bueno, meditación, empiezan ahí las vestimentas de la atención, ¿no? Y las vestimentas es la regulación emocional, si la necesito, la ética si la necesito, la intención si la necesito, es decir, pongo la pregunta directamente, ¿la atención y sus vestimentas o las vestimentas son también la base de la meditación? Es decir, hablas de técnicas a lo mejor concretas, ¿no? Bueno, es que cuando hay intención, por ejemplo, o autoindagación o regulación emocional, ya hay técnicas concretas. No puedo hacer nada sin una técnica concreta. Es que hay técnicas además muy rígidas, claro, que prácticamente están llamadas, o la intención es que tú estés ahí y solo ahí, ¿no? ¿No? ¿A eso te refieres? A lo mejor, ¿no? Por ejemplo, el Zen más... A mí me venía, por ejemplo, una imagen de Piaget, que él hablaba del aprendizaje por andamios, del andamiaje, ¿no? Y lo comentaba, por ejemplo, que si no tienes el primer piso del andamio, no vas a poder montar el segundo piso del andamio. Entonces, más allá de las líneas meditativas, a mi modo de ver, la atención es el primer piso del andamio. A partir de ahí ya podemos continuar con intención, aunque la intención vaya primero de por qué ponemos ese primer piso del andamio, ¿no? Pero si no tengo un trabajo de atención, luego no me voy a dar cuenta de las emociones, no voy a poder aplicar la gestión emocional, no voy a poder aplicar o lo que queramos que estemos aplicando. Es como primer andamio y a partir de ahí... Claro, ese es un poco el punto que yo decía, ¿no? Y yo lo decía en el sentido de ver si estamos de acuerdo con que gracias por este símil que viene al caso, que si el primer andamio es la atención, porque claro, luego vienen pues el resto de flecos. Un fleco, por ejemplo, que en el camino del yoga ha sido muy bueno, y que está evolucionando muchísimo e incluso trascendiendo, diría yo, es el control. Uno es la intención, pero otro es el control, o sea, un control férreo de y si te distraes, vuelve, y si no sé qué, vuelve, y si te saltas la cuenta, vuelve, y si es como, oh, Dios, bueno, es un control también necesario si uno quiere trabajar la atención, pero basar todo en eso. Y también hay otro andamio, que es no tanto ya de la intención, sino de la propia creencia, ¿no? De decir, bueno, pues yo hago esto por amor, hago esto por cuestiones más éticas, ¿no? Entonces, ¿todo es válido? Esta sería mi pregunta. ¿Todo es válido? ¿Todo sirve? ¿Todo es un buen camino para hacerlo? ¿A todo esto le llamamos meditación? ¿Es meditación? Desde un punto de vista científico, no. Es decir, nosotros investigamos a través de un método que es el método empírico y entonces testamos
hipótesis que tenemos. Entonces, si nosotros queremos testar determinadas praxis para ver qué resultados tienen. Entonces nos hacemos preguntas. De hecho, el budismo y la ciencia, el Dalai Lama ahí, y hay una organización que se llama Mind and Life, que de alguna manera, bueno, cofundaron el Dalai Lama y un biólogo que se llama Francisco Varela, es porque coinciden también en eso, ¿no? De hecho, el Dalai Lama decía, bueno, pues investiguemos todo lo que hacemos aquí, todas las prácticas, a ver qué efectos tienen, qué beneficios tienen, y si no sirve, quítalo. Y si sirve, y si no se va a hacer porque decimos que es budismo, no digas que es budismo, di que lo vamos a hacer, porque su intención está por encima, ¿no? Que es el punto de... Pero no todo sirve, es decir, depende para la propuesta o la proposición que tú tengas, y son caminos que llevan a diferentes sitios. Entonces, lo que estamos testando es, estas técnicas sirven para no sé qué, son prácticas contemplativas, ¿no? Entonces, estas prácticas contemplativas desarrollan esto, estas prácticas contemplativas desarrollan estas prácticas contemplativas desarrollan esto otro. Y ahí hay un mapa enorme. Ahí hay un mapa enorme. Entonces, no todo sirve para todo, la cuestión es para qué sirve cada cosa. Y esto es lo que trae la ciencia, lo que trata de traer la ciencia, investigar para qué sirve cada cosa. Ahora, en la ciencia, las dimensiones más deconstructivas, espirituales, religiosas, o sea, se está entrando, por ejemplo, Javier, ¿no? Pues está haciendo un trabajo de fondo de esto, pero claro, la academia ahí es un poco rígida, pero en este sentido, ¿no? Pero bueno, se sabe, por ejemplo... Bueno, no solamente la ciencia sabe para qué sirven determinadas cosas del mapa. Correcto. También organizaciones, estructuras, correcto, saben muy bien para qué sirven, y a veces son técnicas tan manipulativas, y eso no hace falta la ciencia para corroborarlo. Claro. Quiero decir que acabas de poner este ejemplo del mapa, que me parece adecuadísimo y efectivamente podría ser esto una manera de mirar qué es la meditación, ¿no? De decir, bueno, pues la meditación tiene un mapa muy amplio, y cada ciudad de ese mapa está para el norte, una para el sur y una para... No sé si habéis visto, por ejemplo, el árbol de las prácticas contemplativas, que es un árbol así bonito, claro, ¿no? Que tiene muchísimas prácticas contemplativas. Está el yoga, el qigong, claro que sí, la escritura. La cuestión es qué actitud traemos cuando hacemos eso, más que la técnica en sí. La actitud que estamos trayendo es lo que desarrolla unas direcciones u otras. Martina, también, ¿no? La intención está dentro de esa actitud. Pero, por ejemplo, desde la perspectiva más de la ciencia, cómo se ha introducido el mindfulness ahí, uno de los grandes propósitos es la flexibilidad. Entonces, cuando te escuchaba decir, por ejemplo, no, la atención se va a traer, atención se va a traer, atención se va a traer. En realidad, ese es un método más como un andamio para aprender a hacer algo, ¿no? Pero luego lo vamos a soltar. Y hablamos de, estamos aprendiendo a estar y soltar tanto el hacer para en algún momento ser capaces de hacer siendo. Para algún momento ser capaces de tener esta flexibilidad y hacer siendo. Pero en el camino vamos poniendo andamios, ¿no? En ese sentido. Entonces la flexibilidad yo creo que es uno de los grandes outcomes, ¿no? Uno de los grandes resultados que propone la meditación. Y además es que es muy interesante, porque esa flexibilidad actualmente a mí me parece que es muy importante. Porque realmente, si nos vamos a los orígenes de la meditación, vamos a decir que el 99% meditaban en un ascetismo, o en unos monasterios, o en una vida ascética, da igual que fueran del zen, del yoga, no importa, es como había un ascetismo, una retirada del mundo, ¿no? Pero estar en medio del mundo, que te vas a la compra, luego no sé qué, los 5 niños que escribo no sé cuánto, que doy la clase, que si me pagan o no me pagan, lo que sea, y aún así estar en esa meditación, yo creo que es algo muy actual, que hasta este momento no se había dado por circunstancias sociopolíticas, económicas del ser humano, ¿no? Pero ahora mismo sí se está dando, y es muy interesante esa flexibilidad para poder adaptarlo sin perder esa esencia, que también es lo que estamos hablando un poco, ¿no? Cómo no perder esa esencia y al mismo tiempo pues adaptarlo a los tiempos actuales. Estaba pensando en Krishnamurti, que dice como, si te tienes que poner a meditar, entonces que no estás meditando, ¿no? Entonces una forma de decirte, como la meditación formal, claro, no es la meditación.
sino estar en el mundo, ¿no? Como un poco dices en el Zen, por ejemplo, que hacen un montón de cosas que... Pero hay que entrenar, ¿eh? Porque si no, luego olvidas, o sea, si no pues tienes un ratito de entrenamiento, luego sales y o sea, es como que el mundo te pasa por encima, ¿no? Sí, sí, sí. Son frágiles equilibrios, en realidad. ¿Qué recomendaríais un poco para irnos ya hacia el final de este encuentro? Pero ¿qué recomendaríais para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que se está preguntando, yo quiero meditar o me gusta, pero no sé muy bien qué camino, qué parte de ese mapa elegir, cómo lo hago, ¿no? No sé si esto les podemos aclarar algo por ahí, ¿no? A mí me viene Pablo Dors con un libro que fue tan vendido como Biografía del Silencio, ¿no? Que creo que ha hecho la meditación muy accesible a mucha gente. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice: meditar no es difícil, lo difícil es querer hacerlo. Y porque luego dices, vale, voy a meditar, y siempre surge algo, fíjate tú, no sé si reconocéis esto, ¿no? Es como siempre surge algo, y al final esos 10 o 15 minutos de estar contigo, ¿no? Pues como que cuesta un poquito, ¿no? Y luego, si quieres de verdad y te sientas, ahí tenemos un abanico pero inmenso de posibilidades. Pero realmente yo me quedaría con la frase de es fácil empezar, es sencillo, es más que nada un querer. Y luego pues te vas a las líneas que te van a dar unas herramientas. Ahora mismo la pedagogía de la meditación yo creo que está como muy desarrollada, tanto en el mindfulness como en otras, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, por lo menos para poder poner los 4 bloques, ¿no? Y luego ya seguimos. Yo les animaría. Sí. Medita, ¿no? Prueba, no tienes nada que perder. ¿Dirías alguna pista para seguir esos caminos, alguno de esos caminos? A mí me venía, según hablabas, me venía lo que a mí me gusta recomendar a mis alumnos y a mis hijos, ¿no? Que es hacer el Camino de Santiago, porque quizá en una etapa vital en la que yo estaba muy desorientada, me dio la vuelta al calcetín de mi vida, y entonces es una forma muy sencilla porque se trata solo de caminar, no hace falta tampoco mucha disciplina ni mucha forma física, lo puedes hacer con niños, lo pueden hacer adolescentes y se lo pasan bien, y a la vez te da pues eso, un origen, un destino, una dirección y una posibilidad de rimar los pasos con los latidos de tu corazón y de alguna manera que se abra el corazón. Entonces siempre me parece como una posibilidad que la tenemos ahí a mano fácilmente y que nos puede servir de ayuda. Oye, qué bonito lo del Camino de Santiago. Yo no lo he hecho y me encantaría, la verdad, lo pienso siempre. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? con lo que has dicho. Creo que podría suscribir tus palabras. Pero bueno, por decir algo distinto, también siento que depende un poco de lo que uno quiera. Si quieres algo más académico, más científico, probablemente un programa de 8 semanas basado en mindfulness, como reducción del estrés basado en mindfulness, MBSR o terapia cognitiva basada en mindfulness u otros, es una buena aproximación. Si quieres algo más espiritual de entrada o entrar en un espacio más que tiene que ver más con el budismo, por ejemplo, pues entonces algún tipo de escuela que tenga que ver con el budismo Theravada o el budismo Zen o el budismo tibetano. Si quieres empezar más por el cuerpo, por ejemplo, pero sin dejar de lado todo ese componente espiritual, probablemente un espacio más de yoga, como en el que nos encontramos, es una buena entrada también. Y son diferentes puertas de entrada con las que uno va conectando y viendo hacia dónde se dirige. Entonces, creo que es interesante también poder encontrar el espacio que de alguna manera te conecta para poder continuar. Es importante eso porque si tú tienes como una perspectiva más científica y te vas a un espacio muchísimo más espiritual, pues a lo mejor te desencantas y dices, pues no voy. Si tienes una perspectiva como mucho más espiritual y entonces te vas a un sitio como que se habla mucho de cerebro, de ciencia, de tal, lo mismo dices, esto me pilla muy lejos, no conecta conmigo, ¿no? Si eres una persona que está como muy en el cuerpo y que quiere desarrollar mucho lo que tiene que ver con el cuerpo, pues a lo mejor un espacio de
yoga integral, pues es un espacio que te viene mejor que un programa de mindfulness donde a lo mejor no se introduce a priori tanto el cuerpo en movimiento, porque, bueno, pues sí que se introduce, pero no tanto, obviamente, como en una clase de yoga integral, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que uno puede hacer una reflexión de dónde va a tener más probabilidades de que sea algo con lo que conecte y empezaría por ahí, ¿no? En ese sentido. Maite, ¿quieres decir algo más? Poca cosa, la verdad está dicho ya casi todo, pero bueno, yo por mi propia experiencia y lo que hago y lo que ofrezco a la gente que tengo cerca, pues yo creo mucho con poder cultivar la presencia en las sensaciones. Eso quiere decir trabajo con el cuerpo, porque el campo de mayor exploración para mí, que trabajo con yoga, es el cuerpo. En ese contacto con las sensaciones me parece que se puede cultivar, no me parece, sino que lo vivo cada día, ¿no? Me parece que es posible cultivar todas las cosas que despiertan. Es una exploración que me da mucha información de mí misma, es una exploración que me hace cultivar la atención, la autoindagación, etcétera, 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 incluso lo que podemos llamar la espiritualidad, y que me prepara verdaderamente para la acción en la vida, ¿no? Este contacto a través de lo que son las sensaciones desnudas, si puede ser, de la emoción. Muy bien, nos despedimos. Pues muchísimas gracias por todas las aportaciones. Yo creo que sí que al final se ha centrado y ojalá que este encuentro ponga un poquito más de claridad sobre este tema tan a veces controvertido que es el tema de la meditación y por supuesto el tema del mindfulness. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, habéis hecho unas aportaciones estupendas. Gracias a todas.